Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Muy bien, acá tenemos una nueva entrevista, esta vez por Antonio Cubilla, un patólogo. Pero tengo que advertirles lo siguiente: no se ha podido grabar el audio de la entrevista, pero amablemente Antonio Cubilla nos ha enviado una transcripción. Por lo tanto, como esto es un podcast y no quiero que se aburran escuchando mi voz, he pasado la entrevista de Cubilla por una máquina. Esperemos que no suene demasiado robótico y pierda el encanto de Antonio, que nos va a hablar de la importancia del trabajo científico en 2 dimensiones, tanto individual como grupal. Junto con ese tipo de trabajo, la relevancia de las instituciones que uno elige para formarse y, curiosamente, una referencia que la dejo picando para que presten atención: la constitución del lenguaje científico al estilo de Borges.
¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías? Son un médico viejo que vive en Asunción, aún en actividad clínica predominantemente y un poco investigativa, lo último sin muchas pretensiones. He participado en algunos organismos gremiales y públicos, tratando de colaborar en el mejoramiento de la educación, la profesión y la ciencia en el país, con poco éxito. He adoptado la patología como especialidad médica, que se relaciona con el conocimiento de los mecanismos de producción de las enfermedades y su morfología, macro y microscópica. ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina? Los años formativos fueron en Paraguay y en los Estados Unidos, con una dedicación de 12 a 14 horas diarias al hospital, al laboratorio, observando casos. Porque en mi especialidad se aprende caso por caso, cubriendo el máximo espectro de patologías. Esto durante 5 años. Al mismo tiempo que la formación profesional, es decir, el aprendizaje de diagnosticar tumores, tuve el privilegio de trabajar con mentores que me estimularon hacia la investigación científica, experimental y clínica. Trabajábamos en el laboratorio en los tiempos libres, pero sin parar. Con materiales humanos y de animales de experimentación, perros, conejos, cobayos, ratones. Siendo muy joven, hubo una vacancia inesperada y por pura suerte, que siempre me acompañó, me ofrecieron una posición muy buena en New York como encargado de la patología animal experimental de una gran institución de investigación, de relieve mundial. Intuí que podría ser un falso relumbrón y que entraría en un callejón sin salida, trabajando para otros que en mis propios proyectos y, entonces, opté por la patología humana, más cerca de mi actividad profesional y más útil al regreso al Paraguay. ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina? Separemos la formación inicial, la profesional y la científica que son un continuum. Inicialmente, en la adolescencia mi padre, médico también, de formación francesa y rioplatense, me regaló el libro Los tónicos de la voluntad, luego cambiado el título a Consejos a un joven investigador, de Santiago Ramón y Cajal, que me produjera un profundo impacto vocacional. Profesional, no hay un texto, hay numerosos textos, y artículos originales, y de revisión en revistas médicas científicas. En los inicios, para la formación profesional basada en hallazgos científicos, había 3 libros enormes de patología, el Anderson, el Raavans, el Ackermann, que fueron fundamentales. Formación científica, el primero, la introducción al estudio de la medicina experimental de Claude Bernard, monumento de la lógica de la interacción entre la observación y la imaginación para la investigación, luego The Logic of Scientific Discovery, la lógica del descubrimiento científico, y Conjectures and Refutations, conjeturas y refutaciones, ambos de Karl Popper, donde se me prendió la visión hipotético-deductiva para el proceso de generación de conocimientos como la mejor. Entre varias. El tercero más tardío sería The Structure of Scientific Revolutions, la estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, donde vislumbre la futilidad del esfuerzo investigativo, que hoy la veo como muy fuerte en el autoanálisis de mis contribuciones. Otros libros sobre ciencias, excepto los de Louis Thomas, sus escritos científicos literarios, Medawar, su fina escritura y límpidas ideas sobre la ciencia, y Borges y su literatura escrita con precisión científica, ya no me fueron de impacto y me quedé con aquellas ideas. También con los años aprendí que, leer muchos libros le priva a uno de originalidad, entonces trato de leer menos y observar más. ¿Qué aspectos históricos conoces de tu disciplina? Mi primera charla durante mis años formativos en Florida USA fue una conferencia que di sobre historia de la patología. En realidad plagié texto y fotos del libro de Patología General del eximio patólogo mexicano, y ensayista científico-cultural, profesor Ruy Pérez Tamayo, uno de mis mentores intelectuales. Me influyó en la época también un artículo de un profesor de Cornell University, a donde fui luego, Dr. Ingle, sobre las ideas filosóficas universales y particulares como un vaivén en la historia de la medicina. Tan cierto su enfoque y da un respiro ante el asfixiante reduccionismo actual. Quise conocerlo pero no supe encontrarlo. ¿Prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal? De las dos maneras. Definitivamente una idea científica emerge de una persona, de un cerebro, y ésta se socializa luego con un grupo de colaboradores para llevarla a su desarrollo y prueba.
A veces la misma idea la genera otra persona en otro lugar, en otro país, pero improbablemente en el mismo lugar más de una persona. Acuérdese del caso Darwin o Ayace. La producción de conocimiento nuevo es un gesto altamente individual. Se exagera sobre que la ciencia no es posible sino en grupo. Elegir un grupo de colaboradores para seguir con la idea, es un privilegio o prerrogativa del creador de la idea, puede hacerlo o no, dependiendo de sus deseos y muchas veces de las circunstancias. Es cierto que la complejidad de los campos de estudios biológicos hace más rentable la colaboración en grupos pequeños o grandes. Mire los artículos multilaterales de las grandes revistas como Science o Nature. ¿Cómo explicarías tu actividad científica en tu trabajo cotidiano? La patología es un campo ideal para combinar la práctica médica con la investigación, lo hago todo el tiempo. Mi trabajo profesional consiste en observar diariamente miríadas de imágenes microscópicas y realizar diagnósticos de enfermedades conocidas por la experiencia. En las áreas de interés científico trato de encontrar lo que a mi buen entender es nuevo, que no está descrito, nuevas entidades patológicas. Esto requiere un conocimiento amplio del conocimiento existente. Es una actividad muy estimulante que resulta a veces en el hallazgo de una nueva patología. Es el tipo de descubrimiento que podemos hacer, muy de vez en cuando. Esa simbiosis diagnóstico-descubrimiento es interesante. Nada hay más parecido al descubrimiento científico que el diagnóstico patológico de casos difíciles. Es donde se aplica el esquema hipotético deductivo popperiano en su máxima expresión. Es donde las hipótesis más aptas pueden ser la base de una nueva enfermedad descubierta. ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico? Cada problema puede ser difícil en la medida de las expectativas. Una buena estrategia es minimizar posibles logros. Darle a la actividad científica un sentido más lúdico. No estresarse por querer descubrir explicaciones finales o totales del universo. Conformarse con dominar un área pequeña pero a fondo, este modesto juego de avalorios como decía ese, con sus límites bien definidos pero sin trascendencias últimas. No salvemos a la patria. ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de tu trabajo científico? Que es netamente observacional. La facilidad se relaciona con la información previa. Si se domina el área de conocimiento anterior, lo nuevo es reconocible con facilidad cuando aparece. Decía uno de mis mentores, el viejo Stewart, gran patólogo y descubridor de muchos tumores que llevan su nombre, ante la pregunta de un alumno de cómo él diagnosticaba tal tumor, de difícil diagnóstico: estoy caminando por la Quinta Avenida en New York y de pronto veo a una señora en sentido contrario que se va acercando y veo que es mi abuela. La reconozco inmediatamente. Si así fuera, ¿qué elementos no científicos consideras que influyen en tu trabajo científico? Son muchos, la mayoría imperceptibles. Podrían separarse en externos e internos. Los primeros, tienen que ver con los ambientes académicos, el lugar donde uno trabaja, la calificación de los colaboradores y los alumnos, las instalaciones e higiene, el silencio fundamental, la existencia de buenas bibliotecas, los equipamientos y la tecnología disponible, la financiación. En nuestro caso particular, de trabajar en un país del tercer mundo de extrema pobreza, también existe gran precariedad tecnológica. Uno está limitado a trabajar en lo que puede. Una estrategia que uso es generar una idea original, proveer los materiales de estudios, en mi caso los tumores, y establecer una colaboración internacional, las más excelente que se pueda conseguir. Financio mis propios estudios para lo que debo desplegar actividades lucrativas multifacéticas, diagnóstico médico, venta de libros, ganadería. Los países de ciencia central deciden los nuevos paradigmas de estudio y las técnicas a ser aplicadas, y los de ciencia periférica, si no accedemos, quedamos fuera de la comunidad de científicos. Entonces, es que no hay otra salida que la colaboración internacional, que debe ser digna y pareja. Me interesa la soberanía de las ideas. Esto es un arte de convivencia científica, que creo entender por haber vivido 10 fuera de mi país. Por otro lado, el aislamiento tecnológico puede ser útil en el sentido de forzarnos a afilar la imaginación y la creatividad, tratando de iniciar procesos científicos fuera de los paradigmas aceptados y abrir nuevos caminos que eventualmente todos seguirán. Los elementos internos que pueden influir en nuestro trabajo científico también son heterogéneos, pero muy personales y tienen que ver con los estados de ánimo. En mi caso trabajo en ciencias,
como no es mi actividad principal obligada, sino voluntaria y sin exigencias, de manera muy espasmódica, a saltos, en los momentos altos de la imaginación. Así también pueden pasar periodos largos de sequedad cerebral, donde no vienen las ideas y no hay espíritu para la actividad. ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a tu disciplina? Que se forme sólidamente en la mejor institución académica que esté a su alcance. Esto por un buen tiempo, y de acuerdo a la disciplina, en la nuestra por lo menos, significa que la formación ideal es en los grandes centros mundiales de ciencia central. No es posible aún formarse en nuestro país con pretensiones de excelencia e internacionalismo. El profesor Altbach, educador y creador del dominio Educación Comparada, habla de los países de ciencia central y periférica. En aquella, se producen los mayores avances y se descubren las nuevas técnicas y métodos que hacen posible los avances. En esta, se siguen los métodos. Que busque buenos mentores en esas instituciones. Que regrese al país a contribuir. Que busque un nicho de investigación, es decir, un área que es posible investigar acá por su frecuencia del problema, por el impacto que puede tener su estudio, porque se puede competir con algo que uno tiene y no los otros, como lo hice con el cáncer peneal, y sobre todo como decía Claude Bernard, que libere la mente y despliegue su imaginación. ¿Cómo definirías a la ciencia? No me atrevo a definir la ciencia, no soy ni filósofo ni culturólogo intelectual. Para ellos esta pregunta. Puedo describir lo que hago y le llamo investigación clínica, tratar de avanzar el conocimiento existente en mi área de interés mediante observaciones o visiones de procesos que sean originales y reproducibles por otros científicos. La ciencia en sentido práctico es una actividad cuyo propósito es descubrir, siguiendo cierta lógica establecida por la comunidad de científicos. ¿Qué consideras como una verdad científica? Verdades definitivas y relativas construidas. Los científicos no definimos conceptualmente lo que hacemos. Una verdad, en mi pequeño campo de estudios, sería equivalente a la aceptación de nuestra idea por nuestros pares de la comunidad científica internacional. Proponemos algo nuevo, una nueva entidad patológica o un proceso o mecanismo, construidos con el conocimiento existente, y el jurado de una revista de prestigio, de moderada a alta indexación, decide si lo que presentamos tiene vigencia o no. No dicen ellos si es cierta la propuesta, sino de que es consistente con el estado actual del arte de ese dominio, los métodos, la experiencia anterior. Un segundo paso, para este tipo de verdad, sería la validación del estudio por otros científicos similares de la disciplina, que replican los hallazgos siguiendo los métodos propuestos en el descubrimiento original y publican al respecto. Un tercer paso de validación, sería la cita del trabajo por numerosos miembros de la comunidad de científicos y la aparición de la entidad en las clasificaciones internacionales, por ejemplo, la OMS. Esto dura hasta su refutación y reemplazo. Con suerte dura 20 años. En mi experiencia, existen estas verdades que son provisorias y luego reemplazadas por otras de mayor amplitud o alcance, y la visión original desaparece en el olvido, a veces quedan residuos o secuelas, y otras pocas que son más definitivas y perdurables. Es difícil relativizar, por ejemplo, una verdad de un descubrimiento anatómico, se descubre una nueva estructura, un virus, una bacteria, un tejido no percibido antes, un mecanismo celular, por ejemplo, el que las proteínas se forman desde el núcleo al citoplasma y ese dato permanece inalterable por siglos. El propio Bruno Latour, detractor por excelencia de las verdades científicas junto a sus amigos postmodernistas, admitió que las verdades observables con el ojo humano corroborables, con la sola observación, pudieran ser reales. Luego de observar personalmente el trabajo en un laboratorio de investigación en La Joya, Laboratory Life. Otros opinan desde un café en París. Pero la verdad es que la mayoría de nuestras contribuciones están destinadas a largo alcance al olvido. Pero son útiles, mientras duren. ¿Cómo comprendes al progreso científico? Es un tema amplio. El componente principal, me parece, sería el descubrimiento científico. Que puede adoptar distintas maneras como hipótesis en competición, teorías o explicaciones parciales o totales, nuevas visiones, nuevas técnicas, nuevas enfermedades, nuevos objetos, etc. Como científico menor practicamos el progreso gradual y no el revolucionario, en el sentido kuhniano,
la ciencia ordinaria de todos los días por acumulación de conocimiento y desarrollo de la experiencia. El conocimiento actual nuevo propuesto se relaciona de alguna manera con el anterior, hablan el mismo idioma. Poco nace de la nada, físicamente esto es imposible. Las revoluciones científicas explican los grandes saltos, pero ocurren muy poco, y cuando lo hacen, en nuestro caso es que apareció alguna nueva técnica que nos permite ver más allá de la observación visual habitual. Es decir, en el sentido kuhniano, nos conformamos y estamos pacientes y reduccionísticamente llenando ese gran rompecabezas que es el paradigma disciplinar existente. Cuando se lo llena, alguien lo romperá para crear uno nuevo y diferente. Podríamos hablar de pequeño y gran progreso. En 30 años de estudios creo haber contribuido en separar dos grupos de tumores peneales, aquellos que son causados por virus de aquellos que tienen otra causa, y de haber identificado y tipificado en detalle las entidades morfológicas específicas de cada grupo. Uno tiene mejor pronóstico que el otro. Unos se previenen con vacunas y los otros no. Adelanto que ni se me ocurrió pensar en la utilidad clínica, enorme, devenida de estos estudios en el momento de formular las hipótesis iniciales. ¿En qué consiste, para ti, el método científico? Es la manera de hacer las cosas, y es tan variable como la imaginación permite al abordar el problema o la pregunta científica. También como lo permita la comunidad internacional de científicos, que muchas veces decide por uno cómo se debe hacer. Estamos un poco atrapados por esta coyuntura internacional que nos resta libertad y dignidad, pero son las reglas del poder. Por otro lado, no creo en métodos únicos. Todo vale, decía Feyerabend, y estoy de acuerdo. Pero no es sencillo convencer lo que no es convencional o aceptado. ¿Cuáles consideras que son las características principales del lenguaje científico? Aprendo de Borges, impecable escrito con ahorro estricto de palabras, que solo lo entienden algunos pocos, aunque muchos hablan. Nos esmeramos en diseñar y crear una nueva jerga parca, desnuda, fría, objetiva y específica que sea lo más inentendible para otros, contribuyendo a esa torre de Babel que son los distintos lenguajes disciplinares. Solo entre nosotros nos entendemos. Es decir, quienes compartimos las mismas búsquedas. Es un verdadero placer, y el componente lúdico tan necesario para trabajar con humor, el fabricar términos que de alguna manera se adecuan a lo nuevo que vemos. Porque las formas de los tumores son infinitas y se prestan a analogías con segmentos de la vida diaria, nucleolos en rueda de carro, células dispuestas en tejido de gallinero, rosetas como rosas, comedonecrosis como pasta dental, granulomas epitelioides como granos cereales, los tumores mitológicos, el hilo de Ariadna, los centauros híbridos, etc. Así nos defendemos de las intromisiones de los laicos científicos y especialmente de los sociólogos que nos miran de arriba y, ahora, de abajo. ¿Cómo definirías al sujeto que hace ciencia? En el tercer mundo, un mártir atrapado en su vocación. En el primer mundo, quien puede desarrollar sus visiones y su potencial sin límites, apoyado por los ambientes académicos adecuados, esa libertad de lo social que acá nos atrapa y disminuye como personas, libertad tan necesaria para la investigación y la financiación adecuada a las ideas. No creo en la visión del Dr. Safin, Scientist's Life, vida de científicos, Harvard, que el científico sea un hombre más, un obrero más, un médico más, y sus hallazgos son narraciones que no se distinguen de los mitos. Si bien es obsoleta la visión del científico como un loco exótico muy especial, si fuéramos iguales a todos habría muchos más científicos. No todos desean ni pueden transitar el arduo y costoso camino formativo, ni poseen la vocación y, sobre todo, el talento para el descubrimiento científico, como todos no son grandes poetas o músicos o pintores. No señor, el científico es alguien especial aunque con las mismas limitaciones afectivas de todo ser humano. ¿Cuáles son los aspectos negativos que observas en la ciencia? Hay suficientes manuales de ética de la investigación con los clichés de los efectos deletéreos potenciales de la ciencia y de sus actores. Este concepto de freno a toda la ciencia, por la mala actuación de algunos pocos, se ha convertido en una disciplina, donde anidan científicos fracasados y donde abundan los detractores de la ciencia, especialmente de las áreas humanísticas o sociales. Me molesta el abuso del nombre de la ciencia por los fanáticos de la pseudociencia. Pero esto es focal, y no afecta tanto al futuro de la actividad científica como lo es la trampa de la política ideológica.
Estamos atrapados y cercenando libertades fundamentales para la generación de nuevos conocimientos, cuando la política ideológica de izquierda nos pide que adecuemos nuestros proyectos a aquellos que ellos consideran sean de impacto no científico sino social, esa entelequia que nadie puede definir. Estamos atrapados y perdiendo nuestra esencia libertaria, necesaria en la investigación, cuando la política de derecha nos pide que produzcamos con nuestra ciencia productos útiles, que van a incidir en el supuesto desarrollo, o producir objetos útiles con valor de lucro en el mercado. Señores de la política y la administración, por favor déjennos trabajar en los temas de nuestra elección. Los presupuestos de la creación científica nada tienen que ver con la elección previa de los temas. No a las famosas prioridades de investigación. Matan la ciencia verdadera y crean una corta visión del mundo. ¿Cuáles son los aspectos positivos que observas en la ciencia? Hace un tiempo apareció un libro en New York, emblemáticamente titulado El fin de la ciencia, de Organ, un periodista académico, creo de la Universidad de Columbia. En entrevista a premios Nobel con sus preguntas los induce a aceptar el fin de la ciencia, por agotamiento de sus respectivos campos. Todos respondieron que de ninguna manera ellos ven agotados sus campos de investigación. Lo que me hizo acordar del importante libro de Endless Frontier, La ciencia, la frontera sin fin, de Vannevar Bush, de MIT, donde, con ese optimismo tan propio de los científicos, expresara que la ciencia crecería de una manera exponencial y que la misma no tiene límites. Comparto esas ideas de inagotabilidad del fenómeno científico. En esa publicación, de principios del siglo XX, además se propuso la manera en que se produce el conocimiento, la visión lineal de la actividad científica, pero como un proceso, iniciado en las ciencias básicas, las ciencias aplicadas y el desarrollo con la producción de productos culturalmente válidos o productos útiles. Esta visión, que fue adoptada por los estados de los países desarrollados del mundo, generó un gran apoyo financiero a las investigaciones fundamentales, sin objeto inmediato de utilidad social ni lucro, y una miríada de descubrimientos. Más recientemente esta visión lineal en la producción y uso del conocimiento fue cuestionada. En su interesante librito El cuadrante de Pasteur, el profesor Stokes, de Princeton, propone varios mecanismos para la producción de conocimientos, según estén o no relacionados con ideas básicas sin intento de usos prácticos o no, dando un panorama más ecléctico de este fenómeno. En nuestros estudios hemos identificado varias maneras de generar conocimientos, ya sea con ideas básicas o fundamentales, como Niels Bohr, o ya pensando en algún uso, al estilo Pasteur. Pero la ciencia lúdica, sin propósitos y relacionada con la observación y la reflexión imaginativa es la manera que más me agrada. ¿Qué científico o científica consideras indispensable conocer para entender a la ciencia actual? Pocos científicos reflexionan sobre su actividad y no les interesa mucho entender los vericuetos conceptuales o filosóficos de lo que practica. Como que no le corresponde. Otros lo harán y él se quejará de estas opiniones por inciertas. La verdad es que hubiera habido más científicos opinando sobre su ciencia. Una excepción fue Peter Medawar, Nobel y descubridor de la tolerancia inmunológica. Él reflexionó sobre la ciencia y de qué manera algún filósofo lo influyó. Sus escritos filosóficos no técnicos son una delicia. Comparaba e identificaba el método popperiano hipotético deductivo para descubrir con su propio modo. El profesor Pérez Tamayo de México escribió libros fundamentales para explicar la ciencia y sus métodos. Pero la calidad de sus escritos de reflexión superaron su capacidad anterior de investigación científica y su mente brillante optó por la escritura. Sus libros ocupan más de 3 metros de los anaqueles de la librería del Fondo Económico en Ciudad de México. Después está Carl Sagan, de Cornell, a quien escuche en persona, y no tiene par. Poincaré y Einstein han reflexionado sobre su ciencia y los modos de descubrir. Me cuidaría de los opinadores científicos, los gurúes del YouTube, los influencers y las predicciones futurológicas. No sé. ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? No tengo formación filosófica, lógica ni epistemológica. Pero tengo un vivo interés en conocer los mecanismos del proceso del descubrimiento científico, el cómo se produce la creación de nuevos conocimientos. En la creencia muy aislada y quizás cuestionable de que así puedo mejorar mis posibilidades de identificar nuevas visiones. Observando mi propia actividad, y por las características de mi disciplina,
veo que conocimiento y experiencia en el campo de manera exhaustiva, observación deliberada con el propósito de identificar lo que no ha sido descrito, reflexión y generación de hipótesis posibles, contraprueba experimental u observacional y seguimiento de las ideas hasta su maduración, han sido los mecanismos más frecuentes. Algo similar fue descrito por Poincaré, que podría denominarse la psicología del descubrimiento cuando él habla de dominio del área, reflexión y revelación, como un acto cuasi agiográfico. Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál, en dónde y por qué? La más fría. Porque el calor acá casi todo el año, no ahora, hace 5 grados, es insoportable. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.